Está con nosotros docente universitario emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, el licenciado Óscar Heredia, a quien le damos una cordial bienvenida. Óscar, qué gusto, buen día. Buen día, Alfredo. Saludo fraternal a La Paz, la ciudad del Alto, a Bolivia. Sí, en realidad, lamentablemente, el cambio climático ha generado desastres y tiene su efecto económico, lógicamente, ¿no? Pero lo más doloroso también está en la pérdida de vidas humanas, ¿no? Sin duda. Lamentablemente el tema del granizo, la lluvia, la sequía, las heladas, las riadas, tienen su efecto lógicamente en la economía, ¿no? Sin embargo, también hay que entender que estos desastres también son de forma directa o indirecta causas por actividades humanas, ¿no? No hemos sabido cuidar nuestro medio ambiente y eso es preocupante. También tenemos que llegar a la reflexión y decir que a partir de ahora seguramente vamos a ver, y hay un pronóstico de que puede haber una crisis, ¿no?, ambiental respecto a esto, por no llamar un desastre. Y esto hace que en el tema de los efectos tiene en realidad un efecto directo en infraestructura, caminos, construcciones de salud, infraestructura educacional, servicios. Tiene su efecto en un porcentaje también importante en la agropecuaria, ¿no?, que se dañan lógicamente, más un tema privado. Sin embargo, esas actividades nos permiten alimentarnos, buscar la soberanía alimentaria, y también tenemos el efecto en la biodiversidad, que es la caza, la silvicultura, la pesca, que tienen sus efectos económicos, ¿no? El país en realidad durante aproximadamente 8 años solamente en rehabilitación y apoyo un poco a la rehabilitación de las áreas agropecuarias ha gastado unos 27 millones de dólares, ¿no? Hay un estudio importante sobre la economía del siglo XXI y se calcula que se va a perder el 8% durante 100 años del Producto Interno Bruto, que más o menos proyectado sería unos 106.000 millones de dólares, ¿no? Lógicamente un Producto Interno Bruto proyectado. Y esto nos hace pensar que solamente en infraestructura perdemos casi 100 millones de dólares anuales, en el tema agropecuario unos 93.6 millones de dólares se va perdiendo, pero también para reponer, tú sabes que a partir de cómo vamos reponiendo nuestra infraestructura, cómo vamos con préstamos, entonces esto también incrementa nuestra deuda, pero también incrementa los intereses y el capital que hay que pagar. En la microeconomía, que lo que tú mencionabas, es que cuando uno pierde los espacios de producción agropecuaria, lógicamente en este caso tiene un incremento del precio de los productos de primera necesidad, especialmente si vienen de zonas como Yungas, pueden venir de otras zonas que son afectadas por la riada, Cochabamba, Santa Cruz, aquí también en La Paz, ¿no? El tema del cambio climático, ya dicen los productores del área rural, de que en realidad las 4 estaciones que solo hay en La Paz ahora hay en todo lado, no sabemos qué va a pasar. El efecto que tiene estos cambios climáticos, desastres naturales, afecta aproximadamente al 74% de los municipios, de los 250 de 339 municipios. Y el efecto tiene que ver en el tema de ingresos, pierden aproximadamente un 20% de sus ingresos y tiene un efecto en su productividad del 54%. Esto hace, por lo tanto, que la gente que produzca tiene que rescatar de alguna manera lo perdido. Si el gobierno con el tema de seguro agrario retribuye o algún monto, pero es bajísimo, hace que todo esto tenga su efecto en la economía del diario vivir, de los alimentos, ¿no?
especialmente utilizamos transportes, tú ves lo que está sucediendo en Ahora, Yungas, etc. independientemente de estos malos momentos que pasamos, lo lamentable de todo esto, Oscar, es que nuestras autoridades han olvidado la prevención, ¿no? Definitivamente, porque en el pasado, te hablo de hace más o menos unos 30, 40 años atrás, la preocupación siempre ha sido en el mantenimiento y la limpieza de los ríos, lo que ahora no se hace, ¿no? Imagínate en el Beni, San Borja, aún después de lo ocurrido en pasados años, se vuelve a reeditar, es decir, la historia se repite, decimos muchos de nosotros, y esto es un tema muy preocupante, y lamentablemente nuestras autoridades, ya sea desde el gobierno central, pasando por la gobernación y llegando a las alcaldías, es decir, no hay preocupación en el tema de prevención, ¿no? Ya pasó en el medio ambiente que tú tocabas hace rato con el alcalde de La Paz, don Luis Revilla, donde lamentablemente con desaparecer del escenario piensa que todo está solucionado el tema, ¿no? Lo mismo que con el gobernador de La Paz, don Félix Pazzi, es decir, en las últimas horas aparece con estos temas cuando la solidaridad tiene que llegar de inmediato, independientemente de que ellos no se preocupan en la etapa de prevención. Claro, la prevención es fundamental, ¿no? O sea, si tú haces prevención, es como una inversión para evitar desastres naturales, ¿no? Esto tiene que ver no solamente con la temperatura y con la humedad, sino también tiene que ver con otro tipo de políticas públicas que van más allá de ver cuánto llueve y cuánto de sequía existe. Y las autoridades en este caso deberían tomar conciencia que tiene que ver con la educación también, ¿no? La educación al ciudadano, las inversiones que tienen que hacer para la prevención, en este caso del municipio y de la gobernación, y asumir seriamente, porque el Departamento de La Paz básicamente tendría que desarrollar el tema de la agroindustria, agropecuaria, etcétera, etcétera. Sin embargo, si las autoridades se ocupan de otro tipo de actividades que no generan recursos o ingresos para el municipio o por la gobernación, vamos a tener un gran problema, primero de alimentación, segundo, lógicamente de los propios ingresos que podría generar la gobernación y el municipio. Por lo tanto, estos señores, el gobernador y el alcalde, tienen que empezar a pensar que es como la salud, ¿no? Los seres humanos, si no tenemos una prevención en el cuidado de nosotros mismos, vamos a pagar las consecuencias, y las consecuencias en salud son graves. En este caso también tiene que ver, la prevención tiene que ver no solamente con el tema de infraestructura, no solamente con el tema de agropecuaria, no solamente con la diversidad, sino también con la salud del ser humano, ¿no? Y en este caso deberíamos también tomar medidas educativas, pero también conociendo la idiosincrasia de muchos de los bolivianos, tendríamos que también hacer lo que tú acabas de mencionar, tener un enfoque de prevención para evitar este tipo de desastres. Caso contrario, estaríamos actuando de forma irracional, ¿no? El ser humano es un ser importante que tiene razón y piensa para tomar decisiones. Sin embargo, parece que muchas veces no estamos actuando en consecuencia de ello, y nuestras autoridades básicamente tendrían que tomar en cuenta lo que tú acabas de mencionar. Ahora, antes de estar en este tipo de temas, antes de estar preocupándonos en leyes como la ley de la mentira, no sé qué cosas, cuántas cosas se habla, tendría que haber una ley que se imponga precisamente a gobernadores y alcaldes a que trabajen en esta prevención, ¿no? Porque una medida coercitiva va a hacer de que los alcaldes se preocupen, porque notamos en el caso de Viacha, por ejemplo, hace un par de años atrás ocurrió este desborde de ríos. ¿Todo por qué? Porque no se ha trabajado en la canalización, no se ha trabajado en la limpieza de estos ríos, para que el agua pueda ir su curso normal. Entonces, hay algunos temas que realmente preocupan, inclusive estos desastres naturales, su reacción, es decir, su cauce normal, tiene su tiempo, no es tan rápido. Por ejemplo, el tema de la producción, muchos son en San Borja, en la parte de los Yungas, norte y sur Yungas, es decir, va a tener bastante tiempo su recuperación, no es de hoy a mañana, ¿cierto? No es lo que ha ocurrido, por ejemplo, este desborde que ha habido, este deslizamiento que ha habido en Caranavia ha sido en horas, ¿cierto? Y eso todavía, ni siquiera en horas,
una hora y media creo que ocurrió este tema, pero su recuperación es bastante lenta. ¿Cuánta cantidad de frutas habrá echado a perder? Porque te digo, el fin de semana todo lo que fueron cítricos se han trepado más del 100% en los mercados de abasto. Entonces es una preocupación tremenda. Entonces nosotros decimos, ¿no?, que para esta etapa de la prevención se debió trabajar en leyes que las alcaldías, los gobernadores, también el gobierno central se preocupe de este tema de la prevención, no solamente en este caso, sino en todo caso. En todo caso, ¿no?, porque como te decía, tú decías en el tema de caminos, de infraestructura, es difícil recuperar porque el tiempo puede, como tú acabas de mencionar, la construcción de caminos, la construcción de infraestructura, el mismo proceso productivo, ¿no?, todo el proceso agropecuario, agrícola, lleva tiempo, ¿no? Y eso de la noche a la mañana desaparece, y poder resolver eso, ¿no?, porque tú sabes que la gente prepara sus tierras y no es un tema de cambiar. A veces la riada trae escombros y destruye, ¿no? En algún caso ha habido casas donde se han ingresado, tú sabes, en Cochabamba, ¿no? Y hasta ahora no se puede resolver ese problema, y es de viviendas. ¿Te imaginas cómo ha quedado el terreno donde se produce alimentos, donde la mazamorra entra con todo y mata todo? Entonces, recuperar de alguna manera esos terrenos productivos va a llevar tiempo, y eso afecta a la falta de alimentos. Si ha afectado a un gran territorio, entonces lo que sucede es que nosotros no vamos a tener tierra para producir, por lo tanto menos producción, menos oferta de alimentos, mayor demanda va a generar mayor incremento de los precios, más la especulación. Tú sabes que todavía debe estar llegando alimentos de Cochabamba, deben estar llegando alimentos de los países vecinos, pero como entienden que hay mayor demanda, lógicamente incrementan los precios. Ahora, el otro problema es que los ciudadanos que viven en el área rural tienen un gran problema. El problema es que no solo pierden su cosecha de ahora, sino también las futuras cosechas. Al perder las futuras cosechas, ellos no van a tener ingresos, por lo tanto las consecuencias las van a pagar las familias y las propias poblaciones, y nosotros como demandantes. Entonces, la prevención en este caso tendría que haber sido una política del día a día, no esperar que sucedan las cosas como para poder resolverlo, sino ir mantenimiento de infraestructura, educación a las personas que producen en tierras cultivables. Entonces, creo que es importante mencionar que estos desastres no van a quedarse aquí. También tú sabes, esto no es un problema exclusivamente de Bolivia, sino es un problema mundial, ¿no? Se dice que mundialmente habría que invertir 1% del Producto Bruto Mundial para poder prevenir un decrecimiento económico del 20-23% de la economía una cosa mundial. Diferente es, Oscar, una granizada como el que ocurrió el año 2002, por ejemplo, aquí en La Paz, ¿cierto? Esos son efectos realmente naturales, no predecibles. O una nevada de las que hemos experimentado en Estados Unidos estos últimos días, ¿cierto? Una cosa totalmente diferente, cuando precisamente sabemos que estamos en época de lluvias y no se haya previsto la canalización de los ríos. Y es una pena. Este tema económico, este tema de desastres, de deslizamientos y demás, ¿no?, es decir, tiene un efecto multiplicador. Eso lo tienen que saber las autoridades, pero parece que no quieren entenderla de esa manera. Un efecto multiplicador porque inclusive tiene su afección a lo que va a ser el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es decir, tiene su afección tremendamente fuerte, es un efecto multiplicador bastante grande. Es decir, esta recuperación es tan lenta y que no le permite, digamos, tener una reacción al mismo gobierno rápidamente en estos temas. Y por eso sería ideal, sería interesante, antes que nuestros hermanos campesinos vengan aquí a La Paz o vayan a capitales del departamento, se estén preocupando de festejar el día 22 de enero, ¿no?, otra vez otro tipo de concentraciones, se preocupen precisamente en este trabajo, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad es también de todos,
Pero acá tiene que haber medidas coercitivas. Y la medida coercitiva es de que se pueda sancionar y promulgar una ley que precisamente se refiere a este tema de la prevención. Es importante porque si hablamos de prevención, eso también implica evitar que haya este tipo de desastres naturales. Más allá de lo incontrolable, en este caso de la humedad, del incremento de la temperatura. Tú sabes que si en Estados Unidos ha congelado, tú has visto, ha habido gente que ha perdido también la vida. En este caso significa que cuando hay frío, baja la productividad. Cuando hay calor, también baja, especialmente en la minería, en la construcción, en la agricultura, ¿no? en el hidrocarburos, ¿no? Entonces esas incrementa nomás también, pues, o baja la productividad y incrementa los precios de los productos. Y eso hay que tomarlo en cuenta en vista de que en nuestro país la mayoría de las actividades económicas a las que me he referido tienen un alto índice de capital humano, quiere decir que se utiliza mano de obra. Entonces tiene su efecto. Hace mucho calor, baja la productividad. Hace mucho frío, baja la productividad. Por lo tanto, las personas que tienen que producir van a producir menos, por lo tanto se van a incrementar los precios también, ¿no? Un tema preocupante, Oscar, definitivamente, porque el que realmente recibe el impacto es el consumidor final, ¿no? Un impacto bastante... Como siempre, ¿no? Todos los que consumimos. Ahora, mucho más preocupantes son para nuestros hermanos campesinos. Esta es la razón, la migración campo-ciudad. Uno de los factores que se ha podido vivir en el pasado es precisamente estos temas, ¿no? La migración campo-ciudad. ¿Por qué? Como la recuperación es lenta en el campo, es decir, en lugares productivos, es decir, ¿qué buscan? Los hijos buscan migrar a las ciudades, ¿no es cierto? Y entonces hay un momento de esos en que en el campo no hay quien produzca. Eso es lo que ha ocurrido en toda esta temporada, mucho más, cuando hemos politizado prácticamente todos los sectores, ¿no? Politización prebendarista la que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Porque acá, ¿qué es lo que sucede? Ustedes creen que para festejar el pasado 22 de enero, qué sé yo, cajas de cerveza por aquí y por allá, en diferentes calles paralelas adyacentes a la Plaza Murillo, música autóctona, etcétera, etcétera, o música de banda, es decir, ¿usted cree que es gratis? ¿Usted cree que pagan nuestros hermanos campesinos? No tienen los medios ellos, pero los tienen. Fuimos testigos pues, de aquello. Entonces, estos temas hacen que la inmigración sea mucho más acelerada de lo que uno puede pensar. Y con estos desastres naturales, es decir, tenemos más en el tema, ¿no? Un tema que nos preocupa. ¿Qué tenemos? Coroico. A ver, vamos a aprovechar que está, vamos a recibir un informe directamente de ¿sí? A ver, si nos confirman. De este Coroico, vamos a ver si tenemos confirmado este contacto, señor director. A ver, este es un tema, Oscar, que realmente debe preocuparnos a todos, fundamentalmente a quienes manejan la nave del Estado boliviano, ¿no? Estamos preocupándonos en pequeñas cosas. El tema de los desastres, los unos se preocupan en bailar, como en el caso del alcalde Luis Revilla. El otro, el gobernador, se dedica a hacer política. El gobierno central, a la cabeza de don Evo Morales, ahí nos está preocupando de que si Nicolás Maduro, esto o lo otro. Está preparando planes, programas, no sé qué cosas para estar en México, etcétera, etcétera. Está preocupado. Cuando la preocupación tiene que ser nuestra, acá, lo que está sucediendo en nuestro país. Eso es lo que ocurre. Claro, en realidad la responsabilidad de quienes asumen el desafío de entrar a elecciones para ser autoridades nacionales, departamentales o municipales, está este tema. Es uno de los grandes temas, o sea, no es un tema aislado, no es el tema de cambio climático, desastres naturales, ligado a la economía, no es un tema que hay que dejarlo pasar. Es un tema importantísimo. En este país se habla de soberanía
alimentaria y de seguridad alimentaria. Y como algunas veces habíamos mencionado, los países que van a generar, en realidad van a producir alimentos, van a ser los países que van a tener mayores ingresos en esta coyuntura, ¿no? Lo más sobresaliente en este tema, Oscar, es precisamente el uso indiscriminado de temas químicos en la producción de coca, ¿no? Mira, hace un par de meses atrás escribí un libro precisamente don Carlos, ¿cómo se llama? Carlos, se me da el nombre, escribió un libro donde precisamente hace notar de que en Colombia encontraron una forma de producir coca inclusive hasta 8 veces al año, ¿verdad? Entonces, este es un tema de uso de químicos que hace que se deteriore tremendamente el tema de la tierra, ¿no? Y bueno, pareciera de acuerdo este informe que acabamos de recibir de este Coroico de parte de nuestro corresponsal Juan Monroy, es decir, estaría ocurriendo también en el sector de los yungas, ¿no? Sí, yo creo que el tema de los yungas en una gran mayoría tiene que ver con la producción de la coca también, ¿no? O sea, el tema de la erosión, tú sabes que la coca absorbe demasiado y deja una tierra que ya no va a producir, pero también el otro tema es que hay gente que produce en sectores que no son productivos, exageran, ¿cierto? Quiere decir que explotan una tierra donde en realidad no son para producir ese tipo de alimentos o de productos agropecuarios, agrarios. Entonces creo que lo que tú acabas de decir es que también la gente tiene que cuidar y tiene que ir pensando en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque caso contrario, qué tipo de tierras vamos a dejar, dónde vamos a producir alimentos, y creo que no ha habido una política de esa magnitud, ¿no? Y no hay políticas, ¿no? Dijimos hace ya un par de meses, o tal vez ya hasta inclusive más de un año, que habíamos mencionado acá de que está bien que se produzca coca, pero ¿sabe qué? La producción de coca con relación a los alimentos, en este caso los yungas o en el mismo Chapare, debería ser 10-1. ¿A qué me refiero? Si ellos tienen que producir un cato de coca, deben producir también 10 veces productos alimenticios. Es decir, tiene que haber políticas claras, coercitivas, de modo de que nadie se oponga a que produzcan coca. Está bien que produzcan coca, ¿no es cierto? Pero también que produzcan alimentos. Y pero que si que no producen ¿no? de 10-1, es decir, no hay coca. Para de contar. Es decir, tienen que buscar algunas ideas imaginativas, creativas, Oscar, lo que en nuestro país no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados, ¿saben qué? A veces con la mano izquierda, ¿no? Que nos den unas monedas. En eso estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a las ideas creativas, imaginativas, etc. Estirar la mano, ¿no es cierto? Que no está bien, ¿no? Acá el gobierno tiene que tener políticas claras, lo que decía Oscar, políticas claras en cada tema. En el tema de la prevención, señores, si no hay una ley de prevención, antes que preocuparnos, les reiteramos, ley de la mentira, que no sé qué otras cosas, no preocupamos en pavadas, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacemos en nuestro país, lamentablemente, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos en cosas que tengan, pues, que ofrezca futuro, que ofrezca futuro a usted, a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Entonces, es un tema tan preocupante, Oscar. Sí, la verdad que los hechos nos abren los ojos, ¿no? Sí. Y eso es lamentable, somos personas, somos gobernados a veces de una manera acción-reacción, ¿no? O sea, reactivos y no proactivos. Si nosotros hubiéramos hecho una planificación, y las cosas no suceden de la noche a la mañana. No, para nada. Sabemos que van a haber diferentes hechos de esta naturaleza que va a afectar tanto a la infraestructura, como te decía, y en este caso a las familias de Coroico, de Chulumani, de Caranavi, ¿no? Pero también nos afecta en otros sectores. La Paz ha tenido unos grandes problemas cuando se ha inundado, ¿no? Ha habido muertes, ha habido pérdidas, y creo que
si nosotros no tomamos conciencia, vamos a tener problemas mucho más graves de lo que estamos pensando, porque cada vez se va incrementando, ¿no?, los cambios climáticos, los efectos, los desastres, y en realidad la gente que gobierna debería ser un poco proactiva en vez de ser reactiva, ¿no? Y además tendría que tomar medidas que sean importantes. Si tú tienes que dar, ¿qué es primero? ¿Caminar en micro o comer? Seguramente vamos a elegir de comer, alimentarnos, ¿no? Y creo que de esa manera el gobierno también tendría que tomar en cuenta algunas políticas que eviten este tipo de sucesos. No es un tema solo económico, es un tema de vida y muerte, es un tema de sobrevivencia, es un tema de evitar enfermedades, ¿no? Y tiene muchas consecuencias, no es un tema solamente, se ha caído, se han muerto unos cuantos, no, tiene un efecto mucho más grande, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú acabas de mencionar es importante respecto a lo que debe hacer el gobierno o los gobiernos en los diferentes niveles, ¿no? Porque el tema de Caranavi, por ejemplo, esto que está en el sector de Coroico, este deslizamiento que hubo, los geólogos lo sabían, ¿no? Porque en este sector se dice que hay fuertes bolsones de agua. Si un geólogo, ¿cómo no va a saber, ¿no es cierto?, en qué lugares podría haber deslizamiento? Y si no los han hecho, aquí hay culpables. Es el ABC, que tendría que trabajar en estos temas arduamente, antes que estar pensando en negociados de carreteras mal hechas. Ayer estuvimos en Oruro, y pronto les mostramos, tuvimos una entrevista exclusiva con el gobernador de Oruro, el señor Vázquez, que nos explicaba algunos temas relacionados a la efemérides orureña. Pero esa carretera doble vía, que entiendo que se ha entregado hace más o menos unos 4 años atrás, pero tiene muchos parches. Por lo menos de lo que vimos, porque fuimos en movilidad particular, por lo menos vimos unos 4 lugares que tienen serias dificultades, inclusive, les decimos, de que uno maneja y en estos 4 sectores, 4 lugares de ida, de vuelta creo que no hay mucho problema, ¿no? Pero hay unos 2 lugares de vuelta, en el de ida hay unos 4 lugares, donde uno está manejando, está yendo a una velocidad de 80 kilómetros por hora, y entonces en estos lugares el vehículo empieza a querer salirse inclusive de la carretera, ¿cierto? Es decir, unos lugares que están mal hechas. Y hemos podido advertir también de vuelta de que hay algunos parches ya un poco grandes, ¿no? De modo de que estos son temas de que sin duda es una carretera de alto tráfico, lo tenemos que mencionar así, hay vehículos grandes que pasan por allá, pero en todo caso no sé si se tuvo los cuidados del caso, no sé si la ABC está trabajando en este tema, lo tenemos que mencionar de esa manera, ¿no? Pero acá la ABC tiene que tener los estudios geológicos de todas las carreteras. Claro. Si no se tiene esos estudios, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Inclusive para construir una carretera, tienes que tener estudios geológicos cada cierto lugar, que los geólogos saben, ¿no es cierto? Para eso han estudiado, ¿no? Pero esto no se hace. Oscar, realmente es decepcionante, ¿no? Es irresponsable también, ¿no? O sea, nos decepcionamos nosotros y es irresponsable también. El tema de la construcción de las carreteras en este país se ha incrementado, es cierto, pero habría que ver el costo primero, la calidad de las y si estas carreteras responden a la idiosincrasia también de los bolivianos. Hay estándares seguramente de mezclas, etcétera, para poder hacer una carretera, pero hacer una carretera en un país desarrollado es diferente a hacer una carretera en un país que tiene limitaciones de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que a un micro tienen que entrar 20 y le meten 30, a un camión de 50 quintales le meten 70, 80, entonces eso también genera un desgaste en las carreteras. Yo creo que ese es un tema importante a tomar en cuenta, pero el otro tema es la calidad, la utilización de los materiales. Esperemos que por lo menos cumplan con los indicadores internacionales del material utilizado para que pueda tener varios años de vida estas carreteras, porque son
No es cuestión de hacer una carretera y después, como tú acabas de mencionar, encontrar baches. No es solamente aquí, tengo entendido que en varios departamentos también ha ocurrido que las carreteras construidas últimamente tienen sus defectos y que en realidad es un doble costo, ¿no? O sea, en esto habría que ver que también está involucrado seguramente el tema de la corrupción, ¿no? Primero, muy caro el kilómetro de construcción de carreteras, y segundo, habría que ver los materiales, si son los materiales exactos, la cantidad exacta, y en realidad también la seguridad que deben brindar, porque también una carretera mal construida genera accidentes, ¿no? Entonces creo que es otro tema importante. Hay también temas, pues, en tema de construcciones y en todo lo que son obras civiles, ¿no? Acá la Cámara de la Construcción, por ejemplo, exige que las empresas constructoras deben hacer este trabajo en Bolivia. Está bien, está en su derecho, y estamos en nuestro derecho también. Pero ¿sabe qué? Hay un tema que parece que no se la tiene en consideración. Simplemente, si una empresa boliviana se hace cargo de un trabajo, tendría que contratar una empresa supervisora, pero de afuera, que tengan experiencia en carreteras, ¿cierto? O en obras civiles en suma, que va a costar un poco caro, sí, pero la supervisión es tan importante, acompañarlo de una fiscalización del fiscal de obras que viene de parte de la misma institución que contrata. Pero aquello no se hace, Oscar, no se hace. La parte de supervisión es tan importante, porque ¿qué te hace la supervisión? Dice, no, esa mezcla que estás haciendo está mal. ¿No es cierto? Esta capa que estás haciendo para empezar está mal, o está bien, perfecto, vamos adelante, ¿verdad? Es decir, este material tú tenías que usar, eso dice el pliego de especificaciones, y no lo estás usando, lo tienes que usar, tiene que haber informes. Entonces no se trabaja, es una pena. Es dejar hacer, dejar pasar, ¿no? O sea, y si se contrata, no son empresas serias, y la verdad que es parte de un proceso de corrupción, pues, ¿no? Sí. O sea, no es otra cosa, no es un tema aislado tampoco, como quien dice, lo dejaremos nomás porque nos da flojera, es un tema inducido además, ¿no? Bueno, en fin, hay mucho para comentar en estos temas, ¿no? Pero lo importante es, Oscar, que en la medida que tenemos aquí invitados, especialmente contigo, tratamos siempre de ser propositivos en el tema, ¿no? Claro, sí. Y eso es importante. Hacemos crítica, pero también no hacemos una crítica destructiva, o sea, estamos haciendo, ponemos datos, ponemos opiniones, hacemos análisis y dejamos que el gobierno asuma, ¿no? Porque no, en este país a veces cuando uno dice algo parece que fuera tal personal, ¿no? En este caso es por el bien del país y creo que la línea que tú tienes en este canal es importante porque crítica con propuesta, ¿no? No solamente crítica, ¿no? Bueno, Oscar, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alfredo. Un saludo nuevamente al Alto, a La Paz y a Bolivia. Gracias.